A veces iba enfermo al programa, pero iba. Hoy les traemos una historia que no deja indiferente a nadie. Don Francisco, el hombre que cautivó a millones con su energía y carisma, hoy enfrenta una de las batallas más duras de su vida. En este video descubriremos el estado de salud de la leyenda de la televisión, los secretos detrás de su lucha personal y cómo su legado sigue vivo, incluso en los momentos más oscuros. Si quieres estar al tanto de todo lo que está pasando, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ningún detalle. No te lo puedes perder. Los pasillos del hospital resuenan con una calma extraña, y aunque la máquina de oxígeno zumbaba suavemente en la habitación de don Francisco, el aire se sentía denso. Por fuera, el mundo no sabía aún lo que estaba sucediendo en esa habitación privada. La figura indomable que había brillado en las pantallas de toda América Latina durante más de 50 años, el hombre que había llevado alegría y esperanza a miles de hogares, ahora luchaba con la sombra de la enfermedad, en una batalla que parecía no tener un final claro. Don Francisco, Mario Kreutzberger, para los que lo conocían de cerca, estaba gravemente enfermo. La noticia aún no había llegado al público, pero sus familiares y amigos más cercanos no podían evitar verse afectados por la dureza de la situación. María Elena Dubochel, su esposa, pasaba los días a su lado, observando con el corazón roto cómo el hombre que siempre había sido tan enérgico, tan lleno de vida, ahora luchaba por mantener sus fuerzas. Es difícil ver cómo todo lo que él ha sido, toda esa fuerza que lo hacía imparable, ahora parece desvanecerse, compartió María Elena en una conversación entre sollozos. Cada vez que lo miro, me doy cuenta de que está cambiando y que no podemos detener el tiempo. La salud de don Francisco se había deteriorado rápidamente. La diabetes, una enfermedad que había manejado con disciplina durante muchos años, había comenzado a tomar un toll más fuerte. La presión arterial alta, combinada con las complicaciones de la diabetes, había afectado gravemente su corazón, lo que llevó a su ingreso urgente al hospital. Pero eso no era todo. La degeneración macular, una afección ocular que había sido diagnosticada años antes, también había avanzado, dejándolo con poca visión y sin poder desempeñar sus labores como antes. Recuerdo que me decía que las luces del escenario ya no eran tan brillantes, que las letras del guión se desdibujaban frente a sus ojos, dijo María Elena. Él nunca me lo dijo en voz alta, pero yo lo veía. Vi el agotamiento en su rostro y la incapacidad de negar lo que estaba pasando. Pero como siempre, él mantenía esa sonrisa, esa chispa que lo hacía parecer invencible. El ingreso de don Francisco al hospital no fue algo que sus seguidores esperaran. Para muchos, él seguía siendo la misma figura indestructible que conducía Sábado Gigante con energía y buen humor. Nadie podía imaginar que esa misma persona que había tocado millones de corazones estaba enfrentando una batalla silenciosa, lejos de las cámaras y los reflectores. María Elena compartió cómo, durante las últimas semanas, don Francisco había intentado seguir trabajando, pero las fuerzas le fallaban. Los episodios de agotamiento físico, los dolores constantes en el pecho y la falta de visión lo obligaron a tomar una pausa. Él es un hombre de trabajo, siempre lo ha sido. Pero ahora, aunque quiera seguir, su cuerpo ya no le responde como antes, comentó María Elena, con los ojos llenos de preocupación. La familia, aunque unida, no podía evitar el miedo que se había instalado en sus corazones. Don Francisco ya no era el mismo hombre que dominaba la televisión, el hombre con la sonrisa eterna. Ahora enfrentaba un futuro incierto, y aunque su familia lo rodeaba con amor, todos sabían que el camino por delante sería difícil. Sé que la situación es grave, pero también sé que mi esposo es un hombre de lucha. Él ha enfrentado muchas adversidades en su vida, y esta no será la excepción, dijo María Elena, con una mezcla de tristeza y esperanza. La noticia de su estado se filtró poco a poco, y los fanáticos de don Francisco comenzaron a recibir la noticia con desconcierto. Para muchos, la imagen de él seguía siendo la de un hombre incansable, lleno de vitalidad. La idea de verlo débil, postrado en una cama de hospital, resultaba difícil de aceptar. Los seguidores, que lo conocían por su inquebrantable energía y su presencia imponente, comenzaron a expresar su apoyo en las redes sociales, en los foros y en los medios, aunque nadie sabía exactamente cuán grave era la situación. María Elena, en medio de la angustia, pidió respeto y privacidad. No quiero que lo vean como una figura pública, quiero que lo vean como lo que realmente es, un hombre que está luchando por su vida,
compartió, visiblemente afectada. En ese momento, la imagen del don Francisco que todos conocían se desvaneció, y lo que quedaba era un hombre vulnerable, luchando contra un mal que no se veía, pero que lo estaba consumiendo poco a poco. El tiempo, que durante tanto tiempo parecía haberse detenido en la cúspide de su carrera, ahora se deslizaba rápidamente, llevándose consigo los recuerdos de los días en los que don Francisco brillaba frente a las cámaras, llenando de risas y alegría los hogares de Latinoamérica. Ahora, en su cama de hospital, su familia esperaba con ansiedad, sabiendo que, en medio de la oscuridad, su lucha no estaba perdida, pero la esperanza ya no podía ser dada por sentada. La leyenda de don Francisco no se detendría, pero esta nueva batalla era una de las más difíciles que jamás había enfrentado. La historia de este hombre no era solo la de un presentador querido. Ahora, la verdadera historia comenzaba a escribirse desde el corazón. La noticia de que don Francisco estaba gravemente enfermo comenzó a circular entre los medios, pero la verdad sobre su estado de salud aún no era completamente conocida por el público. Lo que la mayoría desconocía era la magnitud de la lucha interna que enfrentaba, un enemigo silencioso y devastador que había comenzado a minar su cuerpo sin previo aviso: la diabetes y sus complicaciones. Aunque había manejado la enfermedad durante años con disciplina, en los últimos meses la situación se había agravado y su cuerpo ya no respondía como antes. María Elena Dubochel, su esposa, fue testigo de la lenta transformación de un hombre lleno de vida en alguien que luchaba por mantenerse de pie. Durante años, don Francisco había llevado una vida ajetreada, corriendo entre grabaciones y eventos, viajando de un lado a otro sin descanso, pero la enfermedad que lo aquejaba no podía seguir siendo ignorada. Al principio, él trataba de esconderlo. Como siempre, no quería preocupar a nadie, recuerda María Elena, con un tono de voz que refleja tanto la tristeza como la admiración por su esposo. Él decía que estaba bien, que no era nada grave, pero yo veía en sus ojos que algo no estaba bien. A veces, llegaba a casa tan exhausto que no podía ni levantar los brazos. La diabetes, una enfermedad que afecta la capacidad del cuerpo para producir insulina o usarla de manera eficiente, era una carga constante en la vida de don Francisco. Había aprendido a vivir con ella, a controlar su dieta, a seguir los tratamientos que le indicaban los médicos, pero con los años la enfermedad comenzó a deteriorar su salud más de lo que imaginaba. Las complicaciones derivadas de la diabetes, como los problemas circulatorios y los daños en los órganos, se fueron acumulando. En su caso, los efectos más devastadores fueron los relacionados con su corazón y su visión. Los problemas cardiovasculares fueron los que finalmente lo llevaron al hospital. Don Francisco comenzó a experimentar dolores en el pecho, dificultades para respirar y una fatiga que nunca había sentido antes. A pesar de los avisos de los médicos, él insistía en continuar con su rutina, negándose a aceptar que su cuerpo ya no podía seguir el ritmo imparable al que lo había sometido durante décadas. La vida de espectáculo, los largos viajes, las maratónicas jornadas de grabación, todo comenzó a pasar factura. La diabetes no solo le afectaba el azúcar en la sangre, sus arterias, su circulación, su corazón. Todo eso comenzó a fallar, explica María Elena, visiblemente angustiada por los recuerdos. No fue un solo día, sino meses de un lento deterioro que él no quería reconocer. Pero lo que realmente afectó a don Francisco fue el golpe a su visión. La degeneración macular, una enfermedad ocular que afecta la parte central de la retina, había estado desarrollándose durante años. A pesar de sus intentos por mantenerla bajo control, la enfermedad comenzó a empeorar rápidamente. Lo que antes eran pequeños problemas de visión, como leer sin lentes o ver de cerca, se convirtió en una pérdida casi total de la visión central. Las letras de los guiones se desdibujaban y las luces del estudio dejaban de brillar con la misma intensidad. Algo tan esencial para un hombre de su profesión se convirtió en un obstáculo insuperable. María Elena recordó cómo su esposo comenzó a aislarse, dejando de asistir a reuniones y eventos, y a veces incluso evitando las grabaciones del programa, aunque era evidente que él sentía que algo dentro de él ya no funcionaba como antes. Se sentía frustrado. En los últimos meses veía cómo se le escapaban las oportunidades de seguir adelante y no sabía cómo enfrentarlo, dijo su esposa, con el dolor reflejado en su voz.
La familia comenzó a preocuparse seriamente cuando don Francisco empezó a desmoronarse bajo la carga de los tratamientos. Las inyecciones que debía recibir para controlar la diabetes, las terapias para la vista y el tratamiento para sus problemas cardíacos eran cada vez más invasivos. A pesar de la incomodidad, don Francisco se mantenía en su actitud firme de no mostrar debilidad. Él nunca fue de quejarse. Siempre estuvo dispuesto a sonreír, a dar lo mejor de sí para su público. Nadie sabía cuánto lo estaba sufriendo por dentro, recordó María Elena. Sin embargo, el cansancio físico y emocional llegó a un punto donde ya no pudo esconderlo más. Las continuas hospitalizaciones y las visitas frecuentes al médico empezaron a convertirse en una rutina, y fue entonces cuando la realidad de su grave situación se hizo más evidente. María Elena compartió que en muchos momentos don Francisco parecía estar en una lucha constante consigo mismo. Él tenía miedo de que su carrera llegara a su fin, miedo de no ser el hombre que siempre fue. Pero a la vez, había algo dentro de él que no lo dejaba rendirse, dice ella, con una profunda admiración por la tenacidad de su esposo. El estado de salud de don Francisco se había convertido en una prioridad para la familia. Sin embargo, el miedo a perderlo era constante, y María Elena no podía dejar de pensar en el futuro. Lo amo con todo mi corazón, y no quiero que nada le pase. Pero sabemos que su salud está en juego, confesó.